Bueno, aquí estamos de regreso con otro tema que ya hemos venido platicando del mismo, que yo recuerde como hace 2 semanas, ¿verdad, Carmen? Más o menos. Y esperamos que esta sea, como decían por ahí aquellos humoristas, la definitiva. Es decir, que ya no... Pero bueno, vamos a ver, el Congreso está por entrarle a este tema, pero no le entra. Entonces vamos a ver cómo va a quedar la situación. ¿A qué nos referimos? A las reformas a la ley de la SAT y los derechos del contribuyente. ¿Cómo quedan todas estas reformas que hemos oído que se querían emprender? Por un lado, para mejorar la recaudación fiscal, por otro, para tener más diente, como popularmente o vulgarmente se ha llamado, darle más diente a la SAT para que realmente pueda entrarle a estos temas recaudatorios. Tenemos 2 invitados. Don Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas Públicas. Don Eric, buenas noches, muchas gracias. Y don Hugo Maúl, director general de la Escuela de Gobierno y analista en temas económicos. Sustancialmente, en 1 minuto cada uno, pros y contras, ¿qué destacan de bueno y qué creen que hay que discutir mucho más a fondo? Bueno, creo que la importancia de la reforma de la SAT no está en cuestionamiento, pero definitivamente la propuesta que está hoy en la mesa es una propuesta que le resta al modelo de la SAT la autonomía, la independencia y más que todo, que es lo más preocupante, es que se establecen líneas directas entre el poder político partidario y la forma de operación ya en el caso concreto de la SAT, lo cual atenta, creo, contra los principios que originalmente inspiraron la creación de la institución y que para nada creo que sirven para proteger los derechos de los contribuyentes e incluso creo que ni para garantizar una mejor función en la recaudación tributaria. Su minuto, Eric. Gracias. Pues yo creo que esa pregunta no se lo respondieron quienes formularon esa propuesta de ley. ¿Qué quieren con esa ley? Todos esperamos ver una SAT fortalecida, que recupere sus capacidades de recaudación y de fiscalización para verificar que todos paguemos lo que nos corresponde. Pero realmente si uno lee esa ley, no encuentra un articulado concreto que apunte concretamente en esa dirección. Me imagino que el exministro Manuel Maza Castellanos, que aspiraba a retornar rentas internas y aduanas a finanzas, estaría muy contento con esta propuesta, que prácticamente le devuelve al ministro de Finanzas mucho control sobre la entidad. La pregunta es, ¿realmente que el ministro de Finanzas tenga mayor control sobre la SAT va a servir para que ésta recupere sus capacidades? Sinceramente no es para nada clara la respuesta. A mí me llama la atención algo que se hizo para hacer el diseño de esta iniciativa. Fue una especie de mesas de trabajo en donde estuvo participando algunas organizaciones de la sociedad civil, algunas instituciones académicas, algunos organismos financieros internacionales. ¿Cómo es posible que con toda esta participación pues se haya generado una propuesta de reforma, a decir de ustedes, que realmente no fortalece a la institución? Debemos de partir entonces ya en una primera instancia de que esto no es producto del consenso, como dice la iniciativa en sus primeras páginas, y posiblemente no se escuchó lo suficiente las opiniones representadas en ese espacio. Bueno, lo que considero yo, antes que nada, que esta propuesta es producto de un acuerdo entre élites, en este caso élites tecnocráticas, y otra cuestión es que lamentablemente no tenemos aquí la posibilidad de hacer una prueba de ADN, porque cuando uno pregunta acerca de la paternidad del proyecto, resulta que nadie tuvo que ver en la elaboración de esta propuesta. Sabemos que salió de una mesa técnica que se estuvo reuniendo... Pero que está siendo apoyada por la UNE. Bueno, definitivamente participó la Comisión de Finanzas del Congreso, donde hay una representación fuerte de la UNE y básicamente son quienes controlan estos temas. Al final de cuentas, si el muchachito no sale bien parecido, todo el mundo va a negar la participación. Pero claramente en esta mesa hubo grupos que no participaron, hubo técnicos reconocidos que estaban y dejaron de asistir y finalmente termina siendo una propuesta que de consenso creo que tiene poco. Y como prueba de esto, pues aquí vemos hoy 2 personas que diferimos en la manera como interpretamos el mundo, pero que estamos conscientes de que esta reforma no sirve para fortalecer la capacidad recaudatoria de la SAT, ni para darle efectividad ni eficiencia, y mucho menos para poderle dar la independencia técnica que necesita esta institución del poder político partidario, que es, al final de cuentas, la mayor preocupación. Como bien decía Eric, devolver los poderes sobre la recaudación
al ministro de Finanzas creo que es un retroceso. Introducir en esto al Ministerio de Economía creo que no ayuda en nada, porque la función del Ministerio de Economía pues no tiene que ver con esto, y meter al Banco de Guatemala me parece aún más digamos, inconveniente, porque estamos mezclando tres instituciones que cada quien tiene una función diferente, y que al final de cuentas este directorio puede tomar decisiones básicamente dirigidos con un interés político. Y otra cosa, a los directores de la SAT hoy, a los que integran el directorio, se le exige una serie de calidades. Cuando se es ministro, esas calidades no se le exigen a las personas. Entonces pudiéramos tener ahí a tres fantásticos que, si agarramos en determinado momento quienes han estado en esas carteras, tener una mezcla realmente muy mala de personas dirigiendo una institución técnica. Eric, entonces se puede deducir, o yo deduzco, que aquí hay otro interés, o un interés no entendido, que ya hemos visto que también el Congreso aprobó, como la ley de tarjetas y tal, que luego hubo que dar marcha atrás porque no se había discutido, digamos, con la fineza que entiendo yo que ustedes proponen que hay que discutirlo. O es esto, es decir, un desconocimiento absoluto y aprobemos una reforma que luego daremos marcha atrás, o hay un interés político con alguna intención, es decir, nombrar a un ministro de Finanzas que se haga cargo de todo y seguir manipulando esto. No sé, entre esos dos extremos, ¿tú ves un punto medio o una interpretación distinta? O ¿cómo interpretamos esto sin saber el padre de la criatura? A ver, el ministro de Finanzas necesita que los bancos internacionales, BID y Banco Mundial, le aprueben créditos. Esta semana entiendo que viajó a Washington a cabildear esos créditos. Y la promesa es: vamos a hacer reformas a la SAT. O sea, él necesita decir que está haciendo reformas a la SAT. Personalmente tengo la duda. Yo no sé si él conoce a fondo qué reformas se están proponiendo para la SAT. Yo esperaría que la respuesta fuera negativa realmente, porque no veo cómo un ministro de Finanzas, que por sí ya tiene una carga muy pesada, quiera encima ponerse la carga de tener que ver con la conducción estratégica de la SAT, porque el superintendente, tal como está planteada esta reforma, será prácticamente un subordinado a él. El peso de la conducción de la SAT será del ministro, ya no del superintendente. Así es que queda la duda, si lo que tenemos es un ministro necesitado de una reforma a la SAT, y por ahí del otro lado alguna mente iluminada que dijo: esta es la reforma ideal para la SAT. Pero sí, si uno revisa el texto, tiene incoherencias, tiene contradicciones de un articulado con otro, tiene errores. Se hacen modificaciones al código tributario en algunos artículos, pero que se omiten actualizarlos en otros. Es decir, también hay errores técnicos de redacción en la iniciativa. Pareciera que no hubo tiempo para hacer una lectura detallada, de verificar que todas las palabras estuvieran en orden. Así es que llama muchísimo la atención. El presidente de la Comisión de Finanzas, el mismo día que la presentan, dicen que esa no es la propuesta definitiva, que la van a someter a discusión. Pero así es que un caso muy extraño. Yo diría que un ministro de Finanzas encandilado por la promesa de que si aprueba algo para la SAT le van a aprobar créditos, pero más allá de eso no se ve algo muy... Representa un riesgo, creen ustedes, más bien para el país. Por eso, Hugo Maúl, mencionabas en tu columna de opinión que más valdría, al analizar esta reforma, quedarnos de momento sin reformas y hacer algo bien hecho y tomarse más tiempo que hacerlo a lo loco y más bien terminar de debilitar a la institución. Sí, efectivamente, la evidencia histórica nos demuestra que cuando el Poder Ejecutivo ha dejado trabajar a los superintendentes de la SAT y a las estructuras profesionales técnicas, la recaudación ha mejorado. Tenemos episodios claros después del caso de Abadío en el FRG, donde con la misma ley, la misma institución se logró recuperar. Tenemos el caso incipiente que no dejaron trabajar de Miguel Gutiérrez cuando llegó luego del periodo de la UNE, y por supuesto cuando la institución empezó funciones. ¿Cuál es el denominador común? Que el Poder Ejecutivo no ha querido tomar control de las áreas de operación que pueden ser un potencial negocio, y ha dejado que se hagan su trabajo. Hoy creo que tenemos a un superintendente que es una persona que todos los expertos se refieren bien a él. Se ha rodeado de un grupo de personas, muchas de ellas con un conocimiento interno de la institución, que saben cómo trabajar. Quizás otras uno pudiera estar disgustado con los nombramientos, pero bueno, en fin, si se deja trabajar a la SAT, yo creo que hay una posibilidad de que la SAT haga bien su trabajo y la recaudación empiece a mejorar paulatinamente, y eso nos dé
un chance para discutir esto. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que si pasamos casi un año sin hacer una reforma, podemos esperar 3, 4, 5 semanas más y de verdad tener una mejor propuesta. A mí se me hace que esto de la urgencia y la necesidad ya sea... Hay dos razones. Una es que lo están condicionando organismos internacionales con tal de negociar fondos, o la otra es que de verdad el ministro de Finanzas se compró la idea de que si no es ahorita, no es nunca. Y en este tipo de cosas creo que es mejor no hacer algo a hacer algo mal hecho.